como inmigrantes a veces nos hace falta es la planificación, porque venimos de unos países que improvisamos mucho. Sí. Y en ese orden de ideas podemos tener objetivos muy grandes, pero debemos entender que hay que tener una planificación a pequeños pasos. La gente dice, no, porque tú vives en Miami, allá no hace falta el inglés. Cuando tú entras a una oficina y agarras un teléfono, del otro lado te hablan en inglés. Tienes que aprender. Y básicamente suena un poco rudo, pero estamos en Estados Unidos. Sí, Exactamente. Es un Es país lógico. que se habla este- Si quieres prosperar, tienes que meterte en el sistema. en el sistema. Mi hija trabaja, pero si no me da la talla, pues tengo que reemplazarla. ¡Bravo! ¡Genial! Es uno de los puntos más geniales de esta conversación. Tú tienes que tener la capacidad de evaluar Ujú. y saber lo que le conviene a la compañía y lo que no le conviene. A veces entendemos nuestro trabajo o nuestros negocios son como nuestra cajita de ahorro y eso, me explico, que es como si fueran nuestras bodegas y no es así. Independientemente que tú puedas involucrar a un familiar o a un amigo o a una persona que le tengas mucho aprecio, No puedes como dicen los- involucrar no. el amor con el ni business. la familia, como dicen los gringos, business and business. Hola mis niños, sí, pues estamos aquí con uno de los emprendedores que vamos a conocer su historia y vamos a saber cuáles fueron los retos que tuvo que cumplir, que tuvo que hacer para lograr la gran compañía que tiene hoy en día. Así que acompáñenos, ven acá, check it out. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo Un estás? placer, Richard, ¿cómo te ha ido? Igual, Gabriela. ¿Y dónde puedo conseguir a Franklin? Por aquí, Ven, te puedo enseñar. ¿y tú quién eres? Gabriela. Ah, Gaby. Sí, sí, yo Y- soy la hija de Franklin. No, güey, tú como papi trabajas. Sí, Ay, tú todo loco, ven. sí. Ajá, Antes de pasar, te tienes que poner los gorritos y todas las... la seguridad. La seguridad, sí. Ay, voy a lucir muy cuchillo. Check it out. Y aquí para tus zapatos. Ay, zapatos también. Sí. Ay, sistema de seguridad, me siento en un laboratorio. Voy a hacer todo un científico. A verte, gente. Ahora, anti todo. Vamos a buscar a Franklin. Hola. Al Franklincito, cuéntanos. ¿Cómo estás, papá? Nuevamente. ¿Cómo está todo? Cuéntanos, entonces aquí es donde se hace la magia. Aquí es donde se hacen las mezclas. A la mezcla. Ajá, cuéntame, esto es una línea de producción, ¿cómo es el Esta es tema? una línea de producción, ¿verdad? Ajá. Después que el producto Ujú. se formula, Ajá. tenemos que llevarlo a escala grande, ¿verdad? Ok. Y aquí empieza el proceso de producción. Ujú. Allá en el tanque que tú ves al fondo es el tanque donde se mezclan. Ok. Es el tanque donde se mezcla el producto. Las fórmulas. Sí, las fórmulas Ujú. ya previamente aprobadas por el cliente, ¿verdad? Luego ahí se hace el proceso de llenado. Ok. Tú ves ahí que tienen una máquina y con eso van a llenar las botellas. Ujú. Esas botellas van a pasar por esta línea. Entonces comienza el proceso. Ajá. Acá donde le ponen la botella, esa botella pasa por la tapadora, luego se le coloca la etiqueta, luego abajo de la tapa hay un sello que se llama sello de inducción, que es el de seguridad interno, ¿verdad? Pasa por acá, esto activa el sello de seguridad interno, luego esta máquina le pone el sello de seguridad externo, que es el safety seal. Aquí se le coloca el lote, al El número del lote, el número correcto. del lote y la fecha de expiración. Y finalmente este horno hace que se encoja el sellito que lleva en la tapa, Ok. que es el de seguridad. Finalmente llega a la parte y es empatada. Cuando ya tiene la caja armada, entonces de una vez va al pallet, Para salir a producción. donde la máquina lo Cónchale, Franklin, primera vez que veo una línea de producción de suplementos y de vitaminas. Ahora te invito a que me acompañes allá al Silver Truck a que conozcamos más de tu historia, bro. Vámonos. Sí. Bueno, gente, bienvenido a nuestro Silver Podcast. Aquí tenemos a nuestro amigo Franklin, donde vamos a compartir las historias de emprendimiento de una manera normal, orgánica, como si estuviésemos hablando en una conversación de amigos. Chris, pasa los micrófonos para empezar a esta
esta historia aquí. Bueno, nos encontramos aquí en la ciudad de Coral Spring, ¿correcto? Yes. Donde mi amigo tiene su fábrica y bueno, que vamos a empezar a que nos cuente su historia como emprendedor, cómo fue que llegaste a este país, cuáles fueron tus retos y básicamente la idea es contar historias reales de superación, problemas y fracasos que ha tenido cada emprendedor para poder lograr las metas que tienes hoy en día, como tener tu propia fábrica de vitaminas o de suplementos. Cuéntame, Frank, ¿en qué año llegaste tú acá o cómo fue la dinámica? Mira, Richard, yo llegué aquí en el año 2000. 2000. Pero bueno, En el año 2000. en el mismo año que yo llegué, sí, Casual. Sí. casualmente. Ajá, y en ese orden de ideas, tú llegaste como un emprendedor más o un emigrante latinoamericano. Tú eres de Venezuela, ¿no? Sí. Y básicamente, ¿cuál era tu plan de venir de venir aquí a este país a hacer qué? Bueno, realmente desde el principio yo me enfoqué en tratar de seguir con mi profesión, Bravo. como la tenía en Venezuela, ¿no? Disculpa nuestra imprudencia, ¿qué profesión tienes tú? Yo soy farmacéutico, Ujú. toxicólogo. Ok. Pues cuando llegué lo primero que traté de hacer es saber de qué manera yo podía seguir siendo farmacéutico un aquí en este farmacéutico. país, ¿verdad? Y fue la primera fase que me tocó. Pues eso realmente no fue tan fácil como, como parecía, Como parecía, exacto. pero se pudo hacer. Bueno, una de las cosas más importantes de esto, Fran, es que poder demostrar que no solamente nosotros como latinos podemos venir a hacer trabajos, trabajos como le llaman de stuff, Sí. sino podemos retomar nuestra profesión. Pero uno de los valores más rescatables de tu parte de esta historia, creo que es que tú tomaste la iniciativa de educarte y entender cuál era el proceso que te necesitabas hacer para que esto fuera una realidad, ¿no? Sí, sí, creo que es la parte más difícil, poder esa primera fase, que es la fase de adaptación y en la fase donde todavía tú no tienes cómo trabajar como profesional Ujú. y es donde hay que tener paciencia. Si no tienes paciencia, pues vas a tener que seguir haciendo los trabajos rutinarios de los que hablas, ¿no? Y constancia, ¿no? Y constancia y fe. Y fe, porque si no, no. Constancia y fe, exactamente. Es un camino, igual que yo siempre pienso que el inmigrante piensa que las cosas son más fáciles en el país de origen. Y es más fácil porque estuviste ahí toda la vida. Claro, conoces el ecosistema, sabes cómo Exactamente. manejar, cómo manejarte, Pero etcétera, etcétera. realmente eh, es como si volvieras a nacer y Literal. tienes que volver a hacer lo que hiciste en tu país para poder conseguir ese nivel que tenías allá. En tu caso, por ejemplo, ¿qué fue lo que te tocó que aprender o te tocó que reprogramarte para que, por ejemplo, pudieras tú retomar tu profesión acá? Me explico, presentar una prueba, hacerte certificar en tu carrera o cómo fue Sí, este mira, proceso. el proceso fue, no, yo averigüé qué necesitaba Ujú. para poder hacer una reválida Ujú. y traje todos los papeles, busqué todos los papeles que me exigían, ¿no? Para someterlos al board. Ujú. Cuando yo traje todo, pues el título, las notas, todo lo que Ujú. piden, ellos lo someten a una casa de evaluación y al momento de eso, de que los estudian y aprueban, ellos te dicen, ok, tu título equivale A esto, a esto aquí en Estados Unidos. Ok, esa es la primera fase. la primera fase. Afortunadamente, cuando yo llegué, el estado de la Florida, sometiendo esa carta que te decía que tú eras farmacéutico, la sometía con el Social Security y te daban una licencia de farmacéutico interno. Coño. Pero interesante porque al final muchas de nuestra latinoamericana comunidad emigrante sienten que todo esto es un reto casi que imposible, Franklin. Al final del día creo que es una parte de educarte, de entender cómo es el sistema y hacer esa milla extra, ¿no? Sí, sí. De entender cómo es que realmente el proceso. Y hay una parte muy interesante que me encantaría también que tú nos comentaras. Tú eras en ese momento un padre de familia, con dos Sí, muchachos, con una sí, responsabilidad sí. muy grande. Sí, no, y no era millonario de cuna. No venía... Ya tú sabes a qué me Claro, refiero. por supuesto. Bueno, mira, fíjate, cuando yo llegué, mi trabajo Ujú. básicamente fue hacer deliveries. Bravo. Pero en esa época, como tú sabes, no había GPS. No. No, había No había que, aplicaciones. no había aplicación, no había aplicaciones, teléfonos inteligentes. inteligentes. O sea que te tocaba aprender
Direcciones, exactamente. manejarte bien en las ciudades, ¿no? Ujú. Pero bueno, eso es parte de las cosas que uno aprendió y parte Del de la proceso. historia, del Claro, del proceso. proceso. Estuve trabajando, mientras que todo esto ocurrió, ¿no? De lo que estamos hablando de papeles de la universidad, transcurrió cerca de 3 años. Perfecto. 2 años y pico, Ujú. 2 años y medio. Pero paralelamente, pues tú tenías que Yo mantener tu tenía que, familia, claro. sí, tenía que trabajar. Ujú. De hecho, tenía que presentar una prueba también y tenía que estudiar. O sea, en fin, By the era way, que todas importante. esas pruebas tienen un costo, ¿no? Oh, sí. Eh, Me acuerdo yo que costaba $700 el proceso eh, y eso era dinero. dinero. Que bueno, imagínate, tenía que trabajar, ¿no? Es normal. Entonces, bueno, ese reto de comenzar a trabajar en otro, en otro campo que no fuera el campo profesional, al principio fue un poquito, como te digo, no fue cómodo al Sí, principio, pero yo tenía claro a lo que yo venía. Yo tenía claro que, tu meta, sí. mi meta y yo lo miraba era el objetivo. Ujú. Estuve, mientras que me tocó, lo hice contento, lo hice tranquilo, lo hice, no cambio mi historia, pues, ¿me entiendes? Yo creo que eso es lo más importante, ¿no, Frank? Que uno tenga muy claros sus objetivos, ¿no? Y una de las cosas que yo creo que como inmigrantes a veces nos hace falta es la planificación, porque venimos de unos países que improvisamos mucho. Cierto, sí, Y en ese orden de ideas podemos tener objetivos muy grandes, pero debemos entender que hay que tener una planificación a pequeños pasos. cierto, Y a veces las personas creo que en nuestro proceso de migración, igual que el tuyo, que el mío, no entendemos que hay que disfrutar del proceso y hay que vivirlo y hay exactamente, que entender que es un proceso. exactamente. Entonces, bueno, por ejemplo, los resultados de hoy en día, después de que 25 años, Valió la pena, valió la pena valió el la pena, sacrificio, valió la ¿verdad? pena. Y es lo que le comento yo siempre a las personas que están recién llegando. Ujú, Primero tienen que tener un poco de paciencia. ujú, Segundo, tienen que entender que están llegando a un país ujú. donde tienen que aprender inglés por un lado. Literal. Tienen que leer, tienen que aprender El inglés. ecosistema también, el sistema, Sí, sí, porque la gente dice, no, porque tú vives en Miami, allá no hace falta el inglés. por supuesto. Cuando tú entras a una oficina y agarras un teléfono, del Igual, otro lado te hablan en inglés. Tienes que absoluto. aprenderlo, obligatoriamente. Y básicamente suena un poco rudo, pero estamos en Estados Unidos. Sí, Exactamente. este es un Es país, o lógico, sea, se habla este, si quieres prosperar, tienes que meterte en el en sistema. el sistema. Una de las cosas que a mí, y creo que a ti te parece también que vas a estar muy de acuerdo conmigo, es que yo creo que hace falta mucho, un poquito de inspiración en la comunidad latina, de dejar o romper esa disruptividad de que solo podemos venir a este país a hacer trabajos de stuff, a hacer trabajos que son Mm, regulares, porque creo que no hay la suficiente motivación, no motivación, la gente pueda tener motivación, pero hay una parte que le hace falta a nuestra comunidad de entender que debe prepararse, debe de hacer la milla extra, debe de educarse. Y cuando hablamos de educarnos, no es un tema de que simplemente vayamos a una escuela o aprendamos un lenguaje, sino educarnos en todo el contexto de lo que es el sistema, ¿no? Financiero, legal, jurídico, civil, cultural, que son cosas que independientemente que nosotros seamos de otros países, debemos que adaptarnos a nuestra cultura, ¿no? Debemos que adaptarnos a esta nueva nación, a este nuevo sistema, ¿no? cierto. Por ejemplo, yo veo tu hija hoy en día, que estábamos ahí hablando adentro, pues es una ciudadana americana, es una muchacha nacida aquí y que entiende todo el ecosistema que tú inconscientemente le creaste a ella en este momento, Sí, ¿no? sí. Por ejemplo, De hecho, está estudiando la misma carrera que yo, ¿me y entiendes? trabaja contigo, Y ¿no? trabaja conmigo. Sí. Hoy en día, hermano, por ejemplo, danos una perspectiva de lo que hace tu compañía. Ok, mira, yo soy formulador acá, o Ujú, sea, trato de tener, tenemos clientes que tienen sus propias marcas. bravo. El cliente llega a nosotros con la idea o de mejorar sus productos o de Ujú, crear productos nuevos y nosotros lo que hacemos es crearle ese producto. ok. Nosotros trabajamos con productos de cuidado para la piel, como Ujú, cosméticos, comético. y productos y suplementos vitamínicos Vitamínicos. también. Ajá. Hacemos jarabes para la tos, en fin. Ujú. Formulaciones farmacéuticas over the counter, o sea Sí, que no quieren. no requieren receta. Ok. Básicamente en eso. Al principio, cuando mi primer trabajo, luego que me dieron esa licencia, fue trabajar en laboratorios. Ujú. Realmente a mí siempre me gustó trabajar en laboratorios. En Venezuela
el trabajo que tuve antes de venirme, que fue prácticamente el único después de graduado, fue justamente en un laboratorio, en Schering Plough, que fue un laboratorio farmacéutico. Casualmente, pues a mí siempre me gustó eso. Y cuando llegué acá, pues tenía esas ganas de seguir en la industria y caí en la parte de la industria cosmética. Trabajé al principio en uno de los principales laboratorios de acá, de la Florida. Y bueno, luego me fui, después que estuve hasta el año 2012, comencé mi propio negocio. Ok. ¿Y cómo fue esa primera etapa? Entender como tú, ya siendo tú, como le dicen, un self-employer o hacer tu Sí. propio emprendimiento, ¿cómo fue esa etapa? Mira, Porque creo que va por etapas, ¿no? Primero sí. tu licencia, después aprender exacto, el sistema, porque yo siempre le digo a la persona, mira, así tengas el dinero, cuando tú estás llegando de tu país, tienes que conocer cómo se manejan los negocios en este país. Entonces, así tengas dinero, trabaja con una empresa del ramo que tú quieres para que aprendas, para que te relaciones, porque nosotros tenemos sistemas muy diferentes en nuestros países para ganancia, para todo, ¿verdad? Entonces, bueno, básicamente trabajé desde el 2004, 4 en laboratorios hasta el 2012. Tú eras empleado de ellos. Empleado, sí. Empecé porque estaba tu experiencia acá de tu país, lamentablemente, es casi nula. ¿Ok? Aquí te creen es lo que tú hiciste aquí adentro. ¿Ok? Entonces, bueno, comencé como un analista de laboratorio básico, haciendo los análisis de espectrofotometría, de HPLC, pruebas analíticas. Comencé con eso. Después de un par de años pasé a formulador, cambié de laboratorio, fui aumentando el nivel hasta que llegué a un punto que fui el director de un laboratorio. Bueno, ahí donde yo creo que ese es uno de los valores más rescatables de nosotros como comunidad latina, este valor de la proactividad, de siempre hacer más de lo que nos exige, especialmente en la industria en Estados Unidos, que y tú lo sabes mejor que yo, que te dan un list to do. Esto es lo que vas a hacer allá. Exactamente. Pero cuando tú eres un poco más proactivo, cuando tú tienes más capacidades, esto te lleva a que te puedas ir resaltando muchísimo más en todas esas cosas, ¿no? Exactamente, sí, es como todo, como también ocurre en tu país, en cualquier país. Tú tienes que ir destacándote, tienes que ir dando esa milla extra para que te observen, te recomiendan, te haces relaciones, vas creciendo. Sí, llegó el momento, como te digo, que me tocó ser el director. El dueño del laboratorio era prácticamente un empleado mío también, ¿me entiendes? Porque los manejaba completamente. Entonces, ahí fue que dije yo, ¿y qué más voy a crecer yo? Tengo que hacer lo mío. Tengo que hacer lo mío. Claro. Y, por cierto, un cliente fue el que me incentivó a eso. Me dijo, pero tú estás listo ya. Sí, pero no, o sea, yo no me lo creía. Pero, entonces, me acuerdo que renté un local pequeñito, tenía 1000 square feet, era pequeño. Y cuando yo vi, tenía 4 mesas de acero inoxidable. Bueno, lo requerido porque ya yo aprendí cómo se puede sacar una licencia de... Era lo mínimo requerido para poder sacar tu cosa. Sí, porque en los requerimientos no estaban máquinas ni nada por el estilo. Y mira, de ahí en adelante no paré de trabajar. Bendito sea Dios. No paré de trabajar, inclusive hasta en la pandemia fue que pensé que se iba a parar. Nosotros no nos paramos, la vitamina C, imagínate cómo se disparó. Todo el mundo en fin, o sea, gracias a Dios nos ha ido bien. Hemos tenido perseverancia, nos hemos adaptado a las exigencias del mercado, de los clientes, el manejo de todos los detalles. Y lo más chévere también es que, por ejemplo, todo este tipo de comunicación, hay un valor agregado, por ejemplo, para pequeños emprendedores en el futuro que estén interesados en hacer sus suplementos médicos o su cosmetología y no tienen perspectiva que existen personas como tú que son de la misma comunidad, que los puede ayudar y que ellos entienden que tal vez tienen una mala percepción de que para hacer un emprendimiento de cosmetología o de vitaminas o de suplementos es una cosa como que fuera imposible. Inalcanzable. Inalcanzable. Cuando existe gente como tú
que ya tiene todo el expertise, toda la infraestructura para poder crearle esos productos a esas personas, ¿no? Exactamente. Sí, no es necesario Ujú. para ser dueño de una línea de productos, sea cual sea, no es necesario que tú tengas un laboratorio. No, exactamente. ¿Me entiendes? Entonces, a veces la gente lo desconoce. Bueno, pero esta es una manera de llegar. Absoluto. Y by the way, que cumpla con todas las normativas del FDH, del La FDA, sí. FDA y que tengan todo el Que respaldo sean de libre de libre venta. venta, Sí. exacto. Y no necesitan tener toda esa infraestructura No, para poder empezar sus pequeños por negocios. supuesto. Y que tú como manufacturer de este tipo de cosas se los puedes brindar a ellos. Y que Exactamente. tampoco es no es una locura de empezar, de que tienes que tener una orden máxima de tantas unidades, ¿no? Exactamente. O sea, hay diferentes tipos de clientes. Los clientes que están comenzando, los clientes que ya tienen su línea activa. Activa. Pero nosotros atendemos a todas las personas, los Ujú, ayudamos con lo que necesiten, los asesoramos, no solamente para clientes locales, ujú. sino también para clientes fuera del país. Sí, como Nosotros, Sudamérica también. sí, por supuesto, Ajá. nosotros tenemos clientes que nosotros ayudamos a registrar los productos, les suministramos toda la información necesaria Ujú, para que ellos puedan registrar esos productos, porque cada vez que un país recibe un producto en ujú, masa, ujú. necesita ser registrado ante el Departamento de Salud correspondiente. Claro. ¿Ok? Y tienen unas exigencias Mm. que la mayoría son comunes entre todos los Sí, países. es son como certificaciones. La información acerca del producto, que es Claro, la fórmula cualitativa, el certificado de que el producto se puede, que es claro, libre venta en Estados libremente. Unidos, la licencia de laboratorio, ciertas, ¿me entiendes? La actividad de cada ingrediente, en fin, es una serie de requisitos que tú se los envías a ellos, apostillado, notariado, plum, y ellos allá procesan su información, obtienen un permiso de venta y entonces nosotros estamos en capacidad de enviarle todo lo que ellos nos pidan a nosotros, By the way, todo customizado, ¿no? Todo personalizado, con su propia marca, su propio con su logo, con su nombre. nombre, Sí, entonces sí, ese sí. tipo de cosas. Genial. Y esta es una de las pocas veces que yo, como siempre le digo a la gente, hay tantas, por ejemplo, tantas personas que tienen tanto potencial de alcanzar a tantas personas como personas que hacen contenido de maquillaje, contenido cosmético, contenido de salud, contenido de vitamina, que a veces pierden tantas oportunidades de venta porque no entienden que existen personas como tú, weón, Que ellos pueden que hacerlo, pueden sí, hacer su claro que propio sí. producto. Y más bien, en algunos casos, hasta se prostituyen con marcas que son realmente, Oh, que son revenden, y sí, revenden. sí, 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 sí. Y que al final no son tan buenas como ellos saben que podrían hacer hasta Claro, sus propios productos, claro, ¿no? porque mira, hay muchas personas que de repente ellos están vendiendo un producto y aprenden, ¿no? De tal Ujú, forma que dice, ujú, mira, si esto tuviese vitamina C, por ejemplo, ujú. entonces lo venden sin la vitamina C porque no saben No saben. que ellos pueden mandar a hacer uno customizado donde ellos le pueden agregar. La información de que pueden mandar a hacer su producto. Y ellos son especialistas tal vez en algunas de las áreas que tú les puedes desarrollar productos. Exactamente, sí, tienes toda la razón. Falta de información. Y esto es una de las cosas que a veces yo siento que nuestra comunidad es muy incrédula de que puede lograr cosas. ¿A ti no te parece? Completamente de acuerdo. De hecho, eh, no sé, como te comenté, como que te comentaba, ¿no? Antes, creo que cuando la persona sale de su país y viene a Estados Unidos, vienen como con un chip de que vamos para allá a hacer trabajo de obrero, Sí. porque parece que no tienen confianza o creen que no se puede Ujú, trabajar en su propio campo. ujú. Creo que el venezolano Sí. particularmente ha aprendido que sí se puede, Ujú. quizás con golpes, yo no O, sé, pero o experiencia o como la experiencia. tuya. Porque si te recuerdas, hace 15 años atrás o más, Ujú. cada vez que veía un venezolano se llegaba aquí, a los 3, 6 meses Se se devolvía. devolvía, ¿verdad? De hecho, les mandaban dinero de allá. Literal, de sus negocios y su familia. Sí, Sí, es su familia le una cosa mandaba loca. dinero. Ya eso cambió. Ya eso cambió y ahora se ven emprendimientos. Antes también habían restaurantes y cerraban rápido. No se acostumbraban o aplicaban la misma técnica que aplicaban en Venezuela y no les funcionaba y quebraban irremediablemente. Hay una de las cosas que yo quiero rescatar y a ti como emprendedor creo que también te ha tocado que hacer es desprogramarte
y poder entender que no solo en un negocio existe solamente la parte del compromiso de hacerlo y el sueño, sino hay que educarse financieramente, legalmente, entender realmente cómo realmente se mueve un negocio en los Estados Unidos, que es totalmente diferente cómo se mueven los negocios en los países suramericanos. Porque aquí existe lo que le llaman pues, planificación financiera, existe realmente el pago de impuestos, muchísimas cosas que yo creo que a veces nosotros como comunidad no tomamos en cuenta, ¿no? Y que tú no puedes ser especialista en todo, pero sí debes de tener tu entorno de trabajo, ¿no? Por ejemplo, a ti como te ha tocado el tema de la parte administrativa y todo ese tipo de cosas. Bueno, aprendiendo, como tú Sí, dices, ¿no? Tú sabes, por eso es importante comenzar a trabajar como empleado quizás sí. para aprender qué hacen, qué es lo que necesitas. ¿Cómo es la infraestructura? Sí, que no te llegue de repente una sorpresa, Ujú, ¿verdad? Y en este caso, pues nosotros, por decirte un ejemplo, se nos hizo más fácil para que se encargara de ciertos requisitos exigidos, ujú. contratar una compañía de payroll, Claro. como ADP, por Viste. ejemplo. Ellos te encargan, porque ya tienes más de tantos empleados, Ujú, necesitas un insurance especial, correctamente. ellos saben. Claro. Entonces, hay que ser un poco práctico y Lo que hablábamos, sí, lo sí, que estamos hablando no es como yo le llamo la teoría del todero. Tú no puedes ser especialista en todo. no, Y especialmente en este país que existen tantas compañías que te pueden dar servicios tan positivos y a un costo que tu negocio los puede pagar y tienen mejor valor o te hacen mejor hacer que tu negocio tenga mejor validación y sea más efectivo. exactamente, tienes toda la razón. Pero yo creo que eso es un paradigma que tenemos que romper como emprendedores latinoamericanos, que queremos hacer todo y no queremos pagar por nada. Pero esa es la parte que yo pienso que es en lo que debería enfocarse un emprendedor. Correctamente. Primero, pensar un poco distinto a lo que estás acostumbrado en tu país. Claro. Tienes que adaptarte a lo que este país te requiere y te ofrece. Y para eso, pues tienes que empaparte de la información de personas que estén especializadas. Y un valor muy importante, Frank, que es dejarte ayudar. Oh, sí. Porque eso es otra cosa que también nosotros como comunidad o como latinoamericanos tenemos esa mentalidad a veces un poco egocentrista de que no, yo lo puedo hacer y yo lo Yo lo tengo que sé, hacer, yo lo sé y no nos dejamos ayudar. de verdad. Entonces, tener esa apertura de que no puedo saber todo, pero debo entender todo. Más o menos es la dinámica que yo creo que es lo que trabaja, Sí, ¿no? sí, sí, es cierto. Y filtrar, y filtrar también. Yo creo que el proceso más grande también es filtrar ese equipo, ¿no? Oh, sí, 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 sí. Empezar a hacer todo ese equipo y, ok, esto es bueno, esto no, esto aquí, pero llega un punto que llegas a darle todo el tema, ¿no? Tú tienes que tener la capacidad de evaluar Ujú. y saber lo que le conviene a la compañía y lo que no le No me conviene. conviene. Porque, por ejemplo, yo te digo algo, mi hija trabaja, pero Ujú. si no me da la talla, pues tengo que reemplazarla. Bravo, genial. Es uno de los puntos más geniales de esta conversación, tope, porque a veces entendemos que nuestro trabajo o nuestros negocios son como nuestra cajita de ahorro y eso, me explico, es como si fueran nuestras bodegas y no es así. Me explico, si el negocio, independientemente que tú puedas involucrar a un familiar o a un amigo o a una persona que le tengas mucho aprecio y no rinde lo que debería rendir, pues básicamente está fuera del esquema. Mira, tú sabes que hablando de ese tema, Sí. ¿no? Pasa mucho. Tú sabes que Ujú. nosotros estamos acostumbrados, oh, mira, en Venezuela, este es amigo mío, para que lo ayudes allí y lo metas Sí, lo allá. metas allá. Y eso, tú sabes que la gente dice, no, chico, este tipo es muy creído, tiene una compañía y no metió a la sobrina mía a trabajar. Ujú. Y tú sabes que eh, el negocio es business. O sea, no puedes Como dicen los, involucrar no, el amor con el ni la business. familia, como dicen los gringos, business and business. Y eso es lo que a veces yo creo que tenemos que romper ese paradigma tan mediocre que tenemos de la industria latinoamericana y que si eres mi amigo, si eres mi familia, yo me tengo que comprometer contigo, así independientemente, así tú no hagas el trabajo que tienes que hacer. Y es una Exactamente, equivocación muy grande. exactamente. Y tantos ejemplos que te puedo dar.
No, Porque yo- el hijo se graduó de ingeniero y tiene que y trabajar. votaron al que tenía 20 años allá y este no sabe nada. Y tú sabes el problema que ocasiona. Absolutamente. Entonces, lo bonito de este punto es que tenemos que aprender o dejar un mensaje de que ser práctico, ser como el sistema americano. A mí me gusta mucho ese, como ellos dicen, it is what it is. Eso es lo que hay y hay que tomar acción. Quitarnos ese paradigma que por compromiso moral o compromiso familiar, y a veces involucramos personas que realmente no van a sumar al proyecto. Exactamente, exactamente. Eso me encanta. Ahora, Franklin, en este orden de ideas, por ejemplo, ¿cuántos clientes tú ya tienen ustedes? ¿Cómo manejan su negocio? ¿Cómo es el tema? Bueno, ¿cuántos clientes no te sabría decir? Sí. Porque los clientes, puedes tener 30 clientes, por ejemplo, Ujú, pero los clientes, ¿cómo te explico? Tienen diferente capacidad de venta. correcto. Algunos necesitan ponen pedidos una vez al año, hay otros que te ponen toda la semana, otros que te ponen, pero en número de clientes pueden haber más o menos eso, Sí. 50 clientes, no sé, algo así. Ok, perfecto. ¿Y cuántas personas tienes tú, por ejemplo, que ya colaboran contigo en tu trabajo, o los muchachos que te trabajan haciendo las formulaciones y En todo esto? total somos cerca de 20 personas. Excelente. Entonces, cónchale, también les está dando esa misma oportunidad que te dieron a ti cuando empezaste, ¿no? Sí, 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 exactamente. Y Y, trato ¿cómo te explico? De hacer cosas que no hicieron conmigo, ¿verdad? Y trato de ayudarlos en las cosas que yo necesitaba ayuda, ¿verdad? Porque siempre te pongo en el papel del empleado. Mira, yo quiero que el empleado esté contento. claro. Mira, el que venga con ganas de trabajar, no que diga, ay, mañana es lunes, tengo que trabajar, sino que vaya tranquilo. Y eso es lo que yo trato de hacer. Y creo que todos los empleados están felices, están contentos. Obviamente, y hay un valor agregado ahí, es que tú le estás dejando una enseñanza, porque una de las cosas que yo siempre digo que uno en este país es muy difícil. Tú puedes conseguir muchos empleos, porque lo vas a conseguir, pero tú sabes que es difícil conseguir alguien que te enseñe a trabajar. Es Es difícil. difícil, y usted lo sabe también Mira, mejor que yo, y ¿no? te digo algo, hay mucha eh, como competencia, ¿no? Y hay Ujú, muchos empleados que piensan, yo no le voy a enseñar a este porque me va a ujú, quitar el puesto. absoluto. Eso es algo tan Y común, pasa mucho en nuestra comunidad latinoamericana, ¿no? muchísimo, Es muchísimo, un tema muchísimo, de ego. que no lo enseñan. Mira, dile que haga por favor el trabajo este. No, no, a mí no me van, a mí no me pagan aquí para que enseñe esto. ¿Me entiendes? Solamente porque cree que aquí todo el mundo es reemplazable, Todo el mundo. ¿verdad? Y la gente, como hay mucho empleado, mira, esa es otra cosa. Hay mucho empleado que lo que viene es a cobrar, Literal, a cumplir sus horas de a trabajo y cumplir mandar sus sus horas, horas de chao. es lo que le interesa. Ujú. Pero está pendiente, es de ver si consigue otro trabajo. A ver cómo. Si le pagan 50 centavos más y se va. Se va. Eso es otro tipo Y de no empleado. valora ni siquiera lo que le están No, aportando no, en conocimiento, no, en no, no, cosas. nada, en absoluto. Ese es el típico empleado que tú lo conoces desde el primer día. Absoluto. Entonces, por eso es tan importante que mantenga siempre los mismos empleados, porque eso es una inversión. Absolutamente. Una inversión. Entrenar a una persona desde cero, eso es una Es una inversión. inversión. Y eso Completamente. pasa mucho, pero yo creo que también es una parte muy motivacional del líder, ¿no? De hacerlo sentir que es parte también del equipo y que puede aprender y que no solamente con ese trabajo va a tener cómo sustentar a una familia, va a sustentar sus situaciones, sino también eventualmente puede crear o hacer sus propios negocios. A mí me encanta mucho que yo vi como la relación que tú tienes con tus empleados, esa empatía, ¿no? Que somos un equipo, ¿no? Independientemente de que sea un líder. Exactamente. Exactamente. Sí, es lo que yo trato siempre. O sea, para mí, lo más importante de mi compañía son los empleados. Obvio. Ese yo creo que es el recurso más Y, grande, ¿no? y los protejo y los cuido hasta donde más no pueda. Claro. Y yo le llamo a esa teoría la teoría del papá borracho. La teoría del papá borracho dice, o el hijo es cero tolerante al alcohol, o es alcohólico igual que el padre. Entonces, pasa mucho en nuestra comunidad y especialmente en los trabajos que es, no transmito la información porque yo me jodí, ahora tú tienes que joderte. Ah, O el hijo es cero tolerante al alcohol, que transmito la información porque no me cuesta absolutamente nada, porque no soy tolerante
a la mediocridad, a lo que quieren hacer. Entonces yo creo que eso habla mucho del valor de cada persona, ¿no? Y que al final es un tema energético que entrando un poco más en la espiritualidad, todo va conspirando a que más bien esto cree prosperidad para todos. Porque Sí, al final yo creo que tú ya no piensas ni por tu negocio, sino piensas es por la gente que tienes alrededor tuyo, ¿no? exactamente, exactamente. Ujú. Exacto. Yo se lo hago saber a ellos Ujú. y les digo, mira, cuiden el negocio porque cualquier error que cometamos va a incidir directamente en todos nosotros. Absoluta. En todos Sí, nosotros. yo tengo la responsabilidad, pero es como decir, si yo caigo, vamos a caer todos, ¿no? Sí, yo les pongo el ejemplo. Yo le digo, mira, si se va este producto sin el sello que va debajo de la tapa, Ujú, el cliente va a perder confianza en la calidad de nuestros productos, ujú. nos quitan las órdenes y no van a ver tantas horas de No, trabajo. trabajo. Así le digo yo para que lo vean de alguna manera, de un punto de vista de por qué deben cuidar la calidad, el proceso de manufactura. Pero ahí yo creo que es una parte de compromiso bastante lógica y bastante, como le llaman, del sentido común de que si somos un equipo, realmente no es un tema que a veces también nosotros como latinoamericanos, especialmente que cuando eres empleado, tiene ese pensamiento un poco mediocre de que, no, estoy haciendo rico a este. Eso es común. De- Eso es común. entonces, es cambiar esa mentalidad. No es que estamos haciendo rico al dueño, ¿verdad? Pero ¿quién es el que se está esforzando? ¿Quién es el que está poniendo el riesgo, su capital para que tú tengas ese empleado? Para que tú estés ahí trabajando con eso. Y es romper un poco ese paradigma del empleado, de decirle, mire, eres parte de esto, eres un socio, porque básicamente es un socio, Exactamente. y yo no me estoy generando, me explico, el negocio es el que genera una riqueza, no yo como persona. Y esa es la mentalidad que yo creo que tenemos que irrumpir en el tema del emprendimiento. A veces la gente cree que un emprendedor se hace millonario, pero realmente no, lo que estás construyendo es un negocio, ¿no? Exactamente. Eh, Así como lo dice. Que si tiene beneficio es porque obviamente el negocio te da beneficio como dueño, pero realmente el que está creciendo es el negocio, ¿no? Exactamente. Es verdad. No Así eres tú mismo es. como persona, eres otra cosa. Coño, Frank, de verdad agradecido por esta oportunidad de conocer tu historia, conocer historias reales. Esto es lo que tratamos de poner en este podcast, de gente que ha tenido que sacrificarse, ha tenido que encontrar la manera de reinventarse y de volver a sus raíces y volver a empezar algo y lograr estos objetivos que están aquí hoy en día, ¿no? De verdad que te agradezco por esa oportunidad de contarnos tu historia tan real de tu emprendimiento y de tu vida y de lo que tú puedes aportar hacia la comunidad que está viendo todo este tipo de contenido, ¿no? De verdad te agradezco por tu tiempo. Eventualmente, no sé, ¿qué nos podría dejar como enseñanza de este pequeño resumen que hemos hecho en esta conversación tan amena que hemos tenido, bro? Bueno, voy a tratar de De sintetizar, sintetizarlo. ¿no? Pero yo quisiera transmitirle a esa gente que tiene ganas Ujú, de que lo haga, ujú. que se enfoque. Aquí lo importante es saber cómo lo vas a hacer. Y tienes que empaparte de los factores que te ayuden a lograr el objetivo. Absoluto. Sí se puede. Este es un país donde sí puedes hacer todo lo que te propongas. Literal. No vengas con la mentalidad encerrada y y con esos pensamientos negativos de que que aquí somos esclavos. Eso no es cierto. Romper el paradigma, Eso ¿no? no es cierto. Claro. Tú puedes vivir trabajando normal 40 horas, regular como lo hacía en En cualquier cualquier país, país. y sin necesidad de tener 3 trabajos, solo uno, pero bien remunerado. Y eso nomás Absoluto. que se logra cuando te enfocas y te especializas en algo y te reconocen como ese profesional. Absoluto, bro. Yo creo que no pudiste hacerlo, hacerlo más centrado que todo, que es básicamente es tenerle las ganas, saber que vas a tener que pasar por un proceso, que vamos a tener que sacrificar algunas cosas, pero al final el sistema y todo lo que tú te propongas es totalmente tangible, ¿no? Que sí se puede hacer, ¿no? Completamente. Coño, Franklin, nuevamente agradecido por tu No, tiempo. Vamos a darle la bienvenida ahora a Víctor, que es un partner de Franklin, que nos va a contar ahora la participación de su proyecto, dando un pequeño resumen de lo que es Víctor ahora en tu proyecto. bueno,
son etapas, ¿verdad? Como te he estado comentando, en estos 12 años que tenemos ya, 13 años en la manufactura, nunca nos hemos preocupado por tener una línea propia de productos, sino solo nos hemos preocupado Por atender por atender al cliente. a nuestros clientes, ¿no? Pero surge la necesidad de tener nuestra propia línea. Pero eso es otra plataforma que Es yo no otro modelo, manejo. claro, Y es lo que dijiste tú. Vamos a rodearnos de esas personas que que sí sí lo quiere. saben hacer. Y vamos a crecer el negocio. Si necesitamos aliarnos con otras personas, vamos a hacerlo. Correctamente. Y esa es la participación que viene de Y hacer eso es lo Víctor. que viene a hacer Víctor ahora. Bueno, perfecto, Franklin. Gracias por tu tiempo nuevamente. Vamos a darle a entrada ahora a Víctor. Bueno. Víctor, ven acá. Sácate el micrófono. Ven acá, Vic. La entrevista que no sea muy larga, ¿viste? No, yo lo corto aquí. Me, Nervioso. me pongo No, nervioso. Víctor, vamos a conversar como amigos, bro, tranquilo. Ahí está. Ahora le vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo Víctor, boricua, ¿no, Víctor? De Puerto Rico. Puerto Rico. Y esta es una de las cosas que nos encanta también de entender y darle cabida a que nuestra comunidad es tan diversa culturalmente y que cada quien tiene diferentes maneras de cultura, pero al final somos los mismos, ¿no? Exactamente. Al final somos los mismos. Y la idea de Víctor, que está complementando a Franklin, es que ahora van a sacar sus propias líneas de productos, ¿no? Perfecto. Sí, es bien cierto. Estamos en ese proyecto ahora de tirarle, lanzar una serie de productos al mercado. Y nada, es algo que nos tiene bastante entusiasmado y es un reto. Sí, porque usualmente ustedes se especializaban más en hacerles productos a compañías o a fábricas, perdón, sí, a marcas, y Exacto. ahora ustedes quieren crear sus propias marcas, ¿no? Exacto, es que también la economía está cambiando mucho Ujú. y queremos ese niche, eh, nada, en poner nuestros productos, aparte de los servicios que ya tenemos de manufactura y desarrollar productos para una tercera persona. Sí, básicamente, pues ustedes tienen todo lo que es la infraestructura, tienen todos los diferentes tipos de productos y obviamente es sacar sus propias fórmulas con sus propias marcas Exacto. para ponerlas a la orden de lo que es la comunidad, ¿no? La comunidad que ustedes tengan, ¿no? El nicho. Y básicamente, ¿en qué se trata, bro? ¿Van a ser suplementos vitamínicos? ¿Van a ser cosmetología? ¿Qué es lo que vamos a desarrollar más? ¿En qué se van a especializar más? Pues mira, tenemos una serie de ideas, entre ellas es sacar un jarabe, Ujú, este, aparte también una línea de belleza, ujú, cremas hidratantes, aceites y suplementos. ujú. Ah, pero vamos a tratar de comenzar con el jarabe Ujú, primero, ya que estamos en el season ujú. de, Del flu, ¿no? del flu. Ujú. ¿Y este producto va a ser dedicado específicamente a la comunidad latina o a nivel general? Bueno, va a ser a nivel general, porque vamos a tratar de mercadearlo en Estados Unidos y Ujú. Puerto Rico, que van a ser los dos mercados que en sí queremos Atacar. atacar. Pero básicamente este producto es un producto sumamente bueno porque es también para la gente que es diabética. Ajá. ¿Sabe? Hay productos en el mercado ahora mismo especialmente el jarabe, que no tienen azúcar. Este no va a Mm, contener ese tipo de ingredientes y nada por el estilo. Va a ser bien natural. orgánico. Y esa es una de las cosas que es, como yo siempre digo, no es tratar de ser tan innovador, sino más bien reformar cosas que realmente ya trabajan, ¿no, amigo? Por ejemplo, el jarabe de todo, pues es muy común en todo el mundo, pero tiene esa particularidad de que ustedes van a hacerlo en este momento sin, por ejemplo, sin aplicar el azúcar, para Exacto. que otras personas también tengan la calidad de poder tomarlo, como personas que tengan diabetes o este tipo de cosas. Víctor, también háblanos un poco de ti, bro, de cuál es tu expertise, de dónde vienes tú, por ejemplo, dónde naciste, eres boricua, eres puertorriqueño, pero tienes una mezcla también neoyorquina, ¿cómo fue? Sí, yo nací en Nueva York. Ujú, Cuando tenía alrededor de 4 años, mis papás se mudaron a Puerto Rico
y básicamente pues hice allá toda mi educación. Soy graduado de Recursos Humanos y Gerencia. Estuve en el ejército, soy veterano de combate, estuve en la guerra del Golfo Pérsico, Ujú. y de hecho conocí a Franklin dentro de este ambiente hace 25 años atrás, este, y lo he visto cómo ha crecido y hemos crecido juntos, al punto que ya tenemos pues una planta que verdaderamente nos sentimos muy orgullosos de ella, donde estamos certificados en GMP, regulados por el FDA, Mm. sabe que la calidad es muy, muy buena. Ujú. No, bueno, y ese es el valor tan agregado de las cosas, como nosotros, siendo de diferentes países, tú Puerto Rico, Franklin de Venezuela, al final la empatía, ¿no? Y las ganas de echarle ganas a los proyectos y entender que somos de diferente cultura, pero tenemos la misma voluntad de querer ayudar y de querer hacer como comunidad algo interesante o algo productivo para nuestra comunidad, ¿no? Sí, esto es bien irónico porque la gente piensa que porque uno es de Puerto Rico, pues no pasa por las vicisitudes que Ujú. los venezolanos, cubanos, mexicanos pasan. De hecho, en el 1950 hubo una inmigración bien grande a Nueva York y uno de ellos fue mis padres. Y nada, y fueron inmigrantes también. Ujú. Y que yo creo que basado en la historia mía, en mi cultura pues esas creencias, esos valores son muy parecidos a Venezuela, a Cuba, porque tenemos la misma idiosincrasia. Este, pero de verdad que ha sido un placer, toda esa historia que me ha pasado. Es genial porque básicamente esto es uno de los mensajes que la comunidad latina como general, como el centroamericano, suramericano, por ejemplo, cuando ve la cultura o cuando entiende o cuando tiene una perspectiva del puertorriqueño, piensa que es básicamente otro ciudadano americano, pero no evalúan realmente los problemas o los mismos retos que tienen para incorporarse en la comunidad americana, ¿no? Sí. Parece mentira, independientemente que tengan estatus como ciudadanos americanos, es básicamente pasan por el mismo proceso de cualquier inmigrante, ¿no? Exactamente, tenemos que, pues también el factor idioma, tenemos que aprenderlo, tenemos que ir a un trabajo y aplicar como todo, ¿sabes? Ujú. Es un challenge, es un reto, para nosotros también los puertorriqueños, el hecho de que pues que uno pues nazca y tenga la ciudadanía, no necesariamente significa que es un ticket al éxito. Absoluto. Y también tienes que aprender a cómo es el ecosistema y todo el sistema americano como tal, ¿no? Esa, Porque Puerto Rico se maneja totalmente diferente que el resto de los Estados Unidos, ¿no? Exactamente, eso es muy cierto, muy cierto. A- a- Todo, la música, La la cultura, comida, la cultura, totalmente diferente ah, a acá a Estados Unidos. las finanzas, aunque los retos financieros y todo este tema, no es lo mismo emprender tal vez en Puerto Rico que emprender en Estados Unidos, ¿no? Oh, sí, eso Totalmente es diferente, ¿no? totalmente diferente, especialmente para un hispano emprender acá en Estados Unidos no es fácil, Ujú. pero se puede, Absoluto. se puede. Y en tus retos, por ejemplo, tú siendo un veterano y hoy en día verte ya, gloria a Dios, consolidado y ver que los negocios van trabajando, siempre teniendo siempre queriendo dar un poco más de ti, ¿qué tú puedes como darnos como moraleja de tu proceso como emprendedor, como hispano, como emigrante, porque básicamente Mm, somos emigrantes, ya lo hemos hablado? ¿Qué tú crees que ha sido como tus problemas tus problemas no, las dificultades más grandes, cómo las has superado y qué es lo que tú crees que podrías aportar, que pudieras aportar para que los demás emprendedores que nos están viendo del otro lado tomen como, no como ejemplo, sino simplemente como una nota y ellos entiendan que realmente, cómo lo vemos desde esta perspectiva?
Pues mira, la pregunta es muy buena. Yo lo que he aprendido es que nosotros somos nuestro propio enemigo, Mm. y que nosotros somos los que nos ponemos los obstáculos en el camino. Y básicamente, de hecho, ya mis valores, mis creencias, el Ujú. ejército me formó de una manera que pues que gracias a Dios eso me ha ayudado a poder sobresalir dentro de este campo. Este, y lo que le puedo decir es que se den cariño, ¿sabe? Que se traten con amor, que sean cortés con uno mismo. Hasta con piedad, ¿no? Exacto, Con exactamente. piedad con uno Sí, mismo. porque a veces nos culpamos, nos tratamos muy mal y eso pues no es bueno, no es bueno. Al final del día yo creo que también es una parte de nosotros poder reencontrar y reconciliarnos con nuestras limitaciones, miedos y lo más difícil de todo este proceso yo creo, Víctor, es también desprogramarnos, ¿no? Sí, 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 Porque programarnos tal vez algunas veces es muy fácil porque tú aprendes un hábito nuevo, exacto. pero desprogramar un hábito o un pensamiento yo creo que es lo más difícil que un ser humano tiene, ¿no? Sí, sí, a veces nos complicamos mucho la vida y hay veces que la solución está ahí al frente de nosotros y hay que ser un poquito más simple. Yo creo que es Ujú. ser simple. En la simpleza, en la sencillez, hay veces que está la respuesta a nuestros problemas. Yo le llamo a eso lo que le llaman complejidad simple, Sí, que es que a veces encontrar todo este entorno de lo que realmente nos afecta y aplicar la simplicidad es lo que realmente puede estar resolviendo un problema tan fácilmente. exactamente. Coño, Víctor, encantado de este momento, de esta conversación. Realmente la idea es poder contar historias reales de emprendedores, de personas normales, de que tenemos problemas, tenemos limitaciones, tenemos algunos retos y que realmente al final del día somos seres humanos que tratamos de ser nuestra mejor versión y los resultados de la constancia, del entrenamiento, de la visión, nos ha llevado a tener un resultado pues positivo, ¿no? En la sociedad, ¿no? Exactamente, exactamente. Como yo siempre he dicho, nosotros tenemos que crear un impacto en nuestro medio ambiente, en nuestra sociedad, porque muchos tenemos muchas cosas que ofrecer y Mm, especialmente nosotros como hispanos mm. tenemos ese sazón Sí, esa para hacer, particularidad, ¿no? exacto, exacto, No, es genial. Al final del día, como siempre lo digo yo, no es una cuestión de suerte, es una cuestión de actitud, ¿no? eso es De así, echarle ganas y de estar ahí. exacto. Agradecido por tu tiempo, Víctor. Muchísimas gracias por invitarme, un placer. Seguimos viendo historias reales de emprendedores y de latinoamericanos que han cumplido sus sueños. Literalmente no es un tema de improvisación, es un tema realmente de educación. So, sigan viendo el próximo capítulo. Check it out.